Muy buenas tardes a todos los asistentes. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Soy médico, profesor de la Facultad de Medicina y formo parte del equipo de médicos que prestan los servicios de rehabilitación cardíaca y prueba de esfuerzo electrocardiográfica en el Hospital Alma Mater de Antioquia, sede Prado. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido haciendo una actividad académica el tercer jueves de cada mes. Hace varios años la hacíamos presencialmente y todos recuerdan que debido a la pandemia tuvimos que cambiar la modalidad de la parte presencial a la parte virtual. Nos dimos cuenta que esta parte virtual facilitaba la asistencia de muchas personas, no solamente de Medellín, sino de diferentes partes del país y otros países que también se conectan algunas veces. Y por esa razón nos hemos quedado en esta modalidad virtual. Estas conferencias quedan grabadas en una página de YouTube denominada Teleeducación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Usted puede buscar esa página Teleeducación Facultad de Medicina y puede seleccionar un punto que se llama lista de reproducción. Y ahí va a encontrar una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca. En esta carpeta podrá encontrar todas las teleconferencias que hemos estado realizando hasta esta fecha, a partir de la pandemia. En el programa de rehabilitación cardíaca en los últimos años hemos estado viendo que muchas personas están haciendo uso de equipos de relojes, pulsómetros, etcétera. Son una serie de equipos que las personas están usando para hacer en la parte de ejercicio. Pero en ninguna de esas partes, esas personas, uno les pregunta ¿y cómo lo usan? Entonces ellos se basan en unos parámetros que usualmente se dan en personas, entre comillas, sanas, sin tener en cuenta muchos parámetros que tienen que ver como las enfermedades que padecen las personas, si son hipertensos, si tienen problemas cardiovasculares, si han tenido infartos, cirugías cardíacas, si están tomando algunas medicaciones o no. Entonces las personas se basan en los datos que dan esos equipos y estas personas pueden incluso poner en peligro su vida. Con el ánimo de hacer un buen uso de estos aparatos que cada día son más completos, más sofisticados, tienen más parámetros, hemos invitado el día de hoy al doctor Camilo Escobar Orozco, distinguido presidente de la especialización de medicina aplicada a la actividad física y al deporte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. El doctor Camilo Escobar Orozco está haciendo el último año de su especialización, ya está próximo a graduarse, y él nos va a regalar una charla que se llama Más allá de la moda, utilidad y guía básica para el uso de los relojes inteligentes en la vida diaria. Nosotros esperamos que con la charla del doctor Camilo Escobar Orozco, quien se ha dedicado mucho a este punto, podamos aclarar muchas dudas y podamos hacer mejores usos de estos equipos y podamos evitar complicaciones de las personas haciendo actividad física. Y seguiremos haciendo actividad física con menos riesgo de complicaciones si escuchamos adecuadamente la charla del doctor Camilo Escobar. Le pediría el favor a todos que apaguemos los micrófonos, cerremos los micrófonos y esperemos que el doctor Camilo Escobar haga su charla y cuando termine la charla podemos hacer todas las preguntas que queramos hacer al doctor Camilo. Entonces, no siendo más, con ustedes el doctor Camilo Escobar. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Profe, muchas gracias pues, por la presentación. Como dijo el doctor, soy Camilo Escobar, soy residente de último año de la especialización en medicina aplicada a la actividad física y el deporte, también llamada deportología en algunas ocasiones. Preferimos pues también el término actividad física y deporte porque no solamente pues vemos individuos pues que tienen actividad deportiva. Entonces el día de hoy quiero hablarles de este tema tan interesante, del uso de relojes inteligentes, pero creo que ahí me están viendo bien. Cuéntame si se ve bien la presentación. Se ve muy bien. Perfecto. Eh, Bueno, entonces lo primero que les quiero hablar de este tema, pues realmente un tema que me apasiona mucho. En la consulta cada vez, pues, y creo que todos lo notamos, cada vez más personas están utilizando estos relojes, cada vez el mercado nos bombardea más, pues, como con estos tipos de dispositivos
y a veces uno sabe, no sabe si es bueno, si es malo, si hay que comprar o no, pues cuándo pues, me sirve a mí, cuándo no debería comprarlo. Sí, entonces yo quisiera mencionarles cómo se utilizan estos dispositivos, cuáles son algunos de los parámetros básicos nos sirve tanto a nosotros los médicos como a los mismos pacientes o a los individuos que hacen actividad física realmente, porque no son pacientes, para hacer el registro pues, de sus actividades. Quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés. Aquí vamos a hablar a veces de marcas. Sin embargo, quiero que al final de la charla no me llegue la pregunta de si recomiendo este reloj marca tal versus este reloj marca tal, porque realmente no es el objetivo de esta charla. Yo les quiero mencionar cómo funcionan y cuáles son las variables o las métricas que yo considero que son de pronto más importantes o algunas de las más importantes, porque cada vez pues hay más y puede decirse que son infinitas. Eh, pero bueno, les quiero mencionar cuáles son las más importantes para mí, cómo las podemos utilizar. Estos son mis tres objetivos pues, del día de hoy. Quiero hablarles del funcionamiento básico y las principales métricas de los relojes inteligentes, mostrar cuáles son las posibles fuentes de error en estas métricas, que esto es muy importante saber cuándo le debemos hacer caso y cuándo no, y enseñar unas pautas para utilizar los relojes en la actividad física y en el ejercicio de la vida diaria. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que la aparición de estas tecnologías portátiles, que realmente es el nombre que abarca tanto los relojes inteligentes como las pulseras, las bandas a pecho, etcétera, vienen de los biosensores, que son todos los instrumentos pues, que nos dan métricas que se utilizan mucho en la medicina. Por ejemplo, las glucometrías, los glucómetros, los aparatos para medir la presión arterial, frecuencia cardíaca, pero se han derivado en esto que llamamos tecnologías portátiles. Y ahí en eso se enmarcan los relojes inteligentes, como vamos a ver, porque nos dan unas métricas de salud, parámetros de salud que los podemos pues, utilizar en la vida diaria, y están al alcance pues realmente de la población. No hay que gastar infinidad de plata pues como por estos dispositivos y encontramos muchos. Los celulares se pueden considerar pues estas nuevas tecnologías portátiles, los relojes inteligentes que probablemente son los que nos atañen hoy, las bandas a pecho, hay pulseras, incluso hay parches que tienen mediciones de ciertas variables, algunas tiras que se pegan también, hay anillos que miden presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, realmente los dispositivos son muchos. El día de hoy quiero hablarles un poco de los relojes inteligentes. ¿Qué es un reloj inteligente? Se define como un dispositivo computarizado de uso personal y que se utiliza en la muñeca y que tiene múltiples funciones. Hay realizar llamadas, mensajes de texto, reloj, medición de actividades, seguimiento de capacidades físicas y una serie pues, de variables pues, que ya las vamos a mencionar. Si bien creo que todos conocemos que realmente que están en boga estos dispositivos, quiero traer pues algunos datos. Solo en 2019 se vendieron más de 22 millones de relojes inteligentes. Se dice que el mercado para 2020 fue de 37,1 billones de dólares o 37.000 millones pues, de dólares en español, y para 2027 va a llegar a ser de 104.000 billones de dólares. Las marcas más vendidas, pues termina siendo el Apple Watch, que abarca más o menos el 50% del mercado, pero encontramos otras marcas famosas como Samsung, Coros, Fitbit, Garmin, Amazfit, Huawei. Todas estas marcas, imagínense, o sea, tenemos toda esta disponibilidad de dispositivos pues a nuestro alcance, entonces se hace más difícil pues como escoger cuál es la más adecuada. Hay un componente de marketing grandísimo en esto. Quiero mostrarles no solo la importancia ya de estos dispositivos, que este es un estudio pues que muestra cuáles son los diferentes, el número de publicaciones que hay alrededor del uso de estos dispositivos tecnológicos en diferentes enfermedades. Encontramos a nivel musculoesquelético, hematoncológico, cardiovascular, neurológico. Entonces estamos viendo que estos dispositivos ya están como rompiendo esa barrera de solamente servir para la población y se están utilizando cada vez más en más investigaciones. Cosas muy interesantes pues están apareciendo sobre el uso de estos dispositivos y su capacidad de medir pues métricas en nosotros. Esta es la cantidad de artículos publicados hasta 2019, año a año, por diferentes marcas. Quiero traer esta publicación acá porque hay un componente muy importante de mercadeo en estas marcas. Vemos Fitbit como se lleva, pues, como la mayoría, pues, de las publicaciones recientes. Entonces, obviamente, en los autores habrán conflictos de intereses. Sin embargo, creo que es posible ver un poco más allá. ¿Cómo funcionan los relojes inteligentes? Bueno, básicamente se habla que tienen unos niveles de funcionalidad o niveles de complejidad. Eso es muy importante. Algunos dicen 3 niveles, otros dicen 5 niveles. Yo quiero llevarlo un poco, pues, como más sencillo, llevarlo de 3 niveles, que el nivel uno es la función, la detección cruda de todos los datos. Es básicamente cómo funcionan los sensores y todo lo que están recaudando, están obteniendo información.
frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial, glucosa, movimientos, aceleración, cambios en el ambiente, temperatura, altitud, sonido, que vemos que son diferentes funciones o elementos que nos dan estos relojes, pues que son más básicos, que nos hablan de unos datos crudos. Sin embargo, esto se va a un segundo nivel, que ya es la interfaz en la que nos lo presentan. Toda la información y visualización de los sensores, cuando utilizamos los relojes y nos dice cuál es nuestra frecuencia cardíaca, nuestra saturación. Se puede conectar a equipos como los teléfonos, que vemos también la interfaz es muy conocida. Y ya hay un tercer nivel de complejidad, que ahí es cuando hablamos de que es un reloj inteligente, porque a través de algoritmos que hacen cada una de estas compañías, se logran dar otros estándares importantes, sean de estrés y bienestar, pueden hablar de gasto calórico, calidad del sueño, pueden reconocer el tipo de actividad que estamos haciendo, reconocimiento del estrés, reconocimiento de enfermedad. Entonces, a partir de estos niveles de complejidad es que se arman pues todas las esferas que nos presentan todos los relojes y que estas compañías gastan un montón de billetes pues para hacer esto. Y es así como nos presentan un montón de métricas. Esta diapositiva, uno la ve densa porque se ven, pues, tenemos 12 variables aquí que estoy mencionando, pero con seguridad hay muchas otras. Estoy aquí mencionando algunas de las que me parecen importantes, como el consumo máximo de oxígeno, ya vamos a hablar un poco de eso, el pulso de oxígeno, composición corporal, gasto energético, sueño, estrés fisiológico, variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, realmente, si nos quedáramos hablando de cada una de estas variables y cómo se pueden utilizar, creo que no alcanzaríamos en esta noche incluso. Entonces, la idea es que les quiero mencionar unas específicas que son bastante importantes. Den un segundito. Aquí está. Les hablaba, esta tabla nos muestra diferentes variables que se pueden identificar y todos los sensores que se requieren para hacerlas. En esta parte pues, de la fila superior encontramos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial y vemos todos los sensores que están acá, que esto va a ser lo más importante de los relojes. Los sensores que tienen la calidad de los sensores van a darnos la fiabilidad de los datos que nos están presentando. Aquí vemos de fotoconductividad, infrarrojos, termisores, termoeléctricos, etcétera, etcétera, giroscopios. Y estos sensores van a permitir que se identifiquen cada una de estas variables que son las que las que son importantes para nosotros. Esto no es como para explicarle cada uno de estos elementos, sino mencionar la importancia de los sensores. La calidad de un reloj va a venir mucho en la calidad de ese primer registro, como lo está tomando, y de ahí la seriedad, pues como que tengamos, que evaluemos sus métricas. Sé que pues, como el público de esta charla es variado. Creo que hay gente del área de la salud, gente que de pronto no maneja los lenguajes el lenguaje tan técnico. Sin embargo, quiero durante esta charla hacer una combinación de ambas cosas, porque creo que es importante hablar de ciertos elementos que son importantes a la hora de tener en cuenta estas métricas. Entonces, básicamente las métricas de los relojes se ven como métricas cardíacas y métricas extracardíacas. Las cardíacas son todas las relacionadas directamente con el corazón y las extracardíacas pues con otros elementos, pues como su mismo nombre lo dice. Hablemos inicialmente de la frecuencia cardíaca, probablemente de una de las variables más importantes y que todos los relojes, virtualmente diría yo, todos los relojes la presentan, es una de las variables más básicas, pero que es extremadamente importante y de extremada utilidad pues, para todos nosotros. La frecuencia cardíaca se puede medir básicamente de tres formas en estos dispositivos: a través de un electrocardiograma, de fotopletismografía, que probablemente es la más importante, y los que tengan reloj podremos hacer un ejercicio para evaluarlo, y las bandas a pecho. Estas son las tres formas que yo, lo que les dije, los sensores es lo más importante, la calidad del senseo con estos sensores nos da la fiabilidad del producto. ¿Cómo funciona la fotopletismografía? Pues básicamente el reloj, los que tengan reloj en este momento pueden hacerlo incluso, pueden ver debajo del reloj en sí y van a ver que en ciertos momentos él va a emitir una luz. Así funciona la fotopletismografía. Hay un haz de luz que pasa a través de los tejidos, de la piel, del estrato córneo, la epidermis, la dermis, y llega aquí el lecho vascular e identifica, de acuerdo a cómo se absorba esa luz en ese lecho vascular, y cómo se refleje. Esto luego se procesa en un hardware, pues en otro sistema que es el sensor mismo, o sea, la luz genera pues como la onda, y ya la recepción de esa información es la que nos va a determinar cuál es ese pulso de la frecuencia cardíaca. Entonces, básicamente, la fotoplestimografía funciona a través pues, de la luz que se emite y cómo se refleja en el lecho vascular. De ahí nos va dando unas importantes consideraciones a la hora de utilizar estos dispositivos para que sean realmente fiables, y vamos a ver que muchos factores van a afectar la precisión. Todo lo que afecte esa interfaz entre la piel, la luz y el sensor.
obesidad, los tonos de piel oscuro tienden a tener, pues también a afectarse un poco más esa transmisión de la luz, tatuajes, disminución en perfusión cutánea, es decir, que llegue menos sangre a ese sitio, una extremidad fría, la ubicación en la muñeca, espero que ahí me estén viendo, es la apófisis estiloides. La idea es que para que un reloj quede bien puesto debe estar aquí en esta parte superior, para que tenga un mayor contacto con la piel y así permita ver pues como una imagen mucho más fiable. El contacto inadecuado con la piel, el movimiento. Esperen que... Entonces aquí quiero dejarles unas recomendaciones cuando utilicemos pues los relojes inteligentes. Uno, hay que limpiar de forma habitual el sensor. El sensor debajo pues del reloj hay que limpiarlo, hay que limpiar la piel antes de utilizarlo, asegurar firmemente la correa cuando se va a utilizar y una ubicación proximal a la apófisis estiloides. Esta persona probable, pues aquí está más o menos la apófisis estiloides, hay que tenerla aquí un poco más arriba para que tenga un mayor contacto. Entonces sería la primera recomendación a la hora de utilizar pues los relojes inteligentes al censar. Aquí les voy a traer un poco de evidencia, no me demoraré mucho en esto, pero un poco de evidencia de qué tan fiables son. Este es un estudio que evaluó el uso de estos relojes inteligentes junto con un electrocardiograma. El electrocardiograma siendo, digamos, el estándar, pues como de oro para determinar que se hacía bien o no, y lo hacían durante el ejercicio. Entonces lo compararon con diferentes marcas y con diferentes elementos, con una banda pecho, con relojes, este Scotch, no sé cómo no se pronuncia, perdón, Apple Watch, un Fitbit, Garmin, y aquí nos muestran cuál es la correlación que tenían con el electrocardiograma. Este que dice punto 99 quiere decir una unidad más cercana, lo que es más cercano a uno es que realmente es lo más igual posible, pues o hay una mayor correlación realmente pues con el electrocardiograma. Entonces los valores que son más cercanos a uno son los que son más fiables. Lo que vemos aquí es que la banda pecho es lo más fiable. Realmente es la forma más adecuada de medir la frecuencia cardíaca, la que más se asemeja al electrocardiograma. Sin embargo, vemos otros coeficientes de correlación muy buenos en las otras marcas, ¿cierto? Siendo usualmente pues, la más alta, encontramos, por ejemplo, en el Apple Watch, el Fitbit tiene una correlación un poco menor, pero hay una buena pues, como correlación. Entonces, realmente los dispositivos son buenos para medir la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la actividad física, cuando haces mayor actividad física y hay mayor movimiento de las extremidades, usualmente esas correlaciones tienden a disminuir, a empeorarse. Por ejemplo, aquí trotando, esta lo hicieron en la elíptica, entonces vemos cómo van bajando esas correlaciones. Entonces es importante pues tener eso en cuenta. Mm, Finalmente, esto es lo que nos va a mostrar inicialmente los relojes, nos va a mostrar una frecuencia cardíaca que se va a medir en latidos por minuto. Aquí vamos a ver bastante hincapié y vemos cómo está en reposo durante la actividad física. Vamos que nos da unos rangos, un rango de cuando está en reposo, al caminar, al hacer ejercicio. Esta es la interfaz que esta es específica, creo que esta es de Samsung, pero hay diferentes interfaces que todas nos van a mostrar esa misma información. Virtualmente todos los relojes nos van a hablar de la frecuencia cardíaca. Y vamos a llegar a este punto que probablemente es más importante y me voy a tener un segundo ahí. Los relojes nos muestran estas zonas de frecuencia cardíaca. Nos vemos que usualmente los relojes muestran 5 zonas de frecuencia cardíaca que la estamos viendo, que la categorizan de diferentes maneras, de moderado, intensivo, aeróbico, anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. Estas zonas de frecuencia cardíaca, creo que en el mercado se ha popularizado mucho el término entrenamiento en zona 2 o entrenamiento de baja intensidad, y ya vamos a exponer por qué funciona ese tipo de entrenamiento y qué es lo que hay detrás de eso, pero esta es una forma de medir la intensidad. Vean que esto es con unos rangos de frecuencias cardíacas que nos habla qué tan bajita o qué tan alta está y nos los va a dividir. Aquí dice más o menos la tabla, ellos calculan la frecuencia cardíaca máxima, que es un cálculo que se hace básicamente 220 menos la edad. Hay otras fórmulas, pero esta es la más conocida. Voy a ponerles un ejemplo aquí. Yo tengo 31 años, esto es un registro mío de un entrenamiento. Entonces mi frecuencia cardíaca máxima teórica es 189. Esto lo está haciendo el reloj, por cierto, hace este cálculo. Y a partir de eso me genera las diferentes zonas de entrenamiento respecto a la frecuencia cardíaca máxima. Del 50 al 60% esa zona 1, digamos, del 60 al 70% es zona 2 y así hasta llegar hasta la zona 5, que es la zona de mayor intensidad. Esto quiere decir que estoy teniendo toda la intensidad del entrenamiento, a todo gas, a toda intensidad, que mi frecuencia cardíaca llegó pues como es el límite superior. Vamos a ver por qué esto es importante. Prometo no demorarme mucho con esta base fisiológica, pero creo que es importante. Quiero explicar en qué se basa ese modelo de las zonas de entrenamiento. Eso es extremadamente necesario hablarlo porque
cuando los médicos hacemos una prescripción de entrenamiento o se les dice a las personas que entrenen en diferentes intensidades, con base en esto es que salen todos estos elementos. ¿Qué pasa? Básicamente, a medida que hacemos ejercicio, nosotros utilizamos diferentes sustratos para obtener energía. El principal que se utiliza son las grasas. A medida que aumenta la intensidad, el cuerpo va a requerir más el uso de carbohidratos, pero cuando el requerimiento es tan alto, va a haber una acumulación de lactato, que es un sustrato pues, de la vía pues, de creación de energía pues, a través de la glucosa, ¿cierto? A mayores intensidades va a haber una mayor acumulación de ese lactato. Eso quiere decir principalmente que estamos generando un mayor gasto energético, necesitamos fuentes mucho más rápidas de energía y a partir de eso es que se crean esas zonas de entrenamiento. Cuando se empieza a acumular el lactato, eso quiere decir que estamos teniendo mayor necesidad de uso de carbohidratos y esa acumulación progresiva es lo que nos va a hablar de las diferentes zonas de entrenamiento. Entonces, realmente las zonas son a partir de un principio de los sustratos metabólicos que estamos utilizando. Todo eso, eso para qué decirlo, que finalmente, con base en esto es que se dividen esas diferentes zonas de entrenamiento y encontramos que hay muchas divisiones de esas zonas de entrenamiento. Ustedes van a encontrar dividido eso en donde quieran de muchas maneras. En la cultura popular, digamos, hablan de una zona de 5 zonas, que es la que probablemente estamos utilizando hoy, del 1, 2, 3, 4, 5, pero vean que los porcentajes son muy variables. Algunos lo hacen con frecuencia cardíaca. Yo ahorita lo hice de 50 a 60, por aquí zona 1 está en 60 a 72. Bueno, esto tiene de largo y de ancho. Vean todas las formas de describir la intensidad del ejercicio. Ejercicio de muy baja intensidad, leve intensidad, moderada, vigorosa, máxima intensidad. Que lo interesante de esto y lo importante es determinar que las frecuencias cardíacas, la intensidad de un ejercicio se puede relacionar con la intensidad como yo lo percibo. Probablemente si estoy haciendo un ejercicio en actividad, digamos, 2 o 3 de 10, estoy hablando de un ejercicio de intensidad leve. Si lo estoy haciendo un ejercicio de 5 o de 6, en la percepción propia pues, de la intensidad, estoy hablando de una parte moderada y eso lo identificamos a través de sus zonas de frecuencia cardíaca. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando decimos o hacemos una prescripción de ejercicio a las personas de quiero que haga 150 minutos de actividad física moderada la, a la semana, podemos identificarlo a través de estas zonas y los relojes nos van a llevar todo ese registro. No vamos a tener necesariamente que recordar, sino que esto va a estar registrado directamente. Y adicionalmente, podemos ver que a medida que la gente va entrenando, van sucediendo unos cambios que se pueden percibir, los vamos a poder identificar por el reloj. Por ejemplo, que a una misma intensidad de un entrenamiento haya un menor consumo de oxígeno y eso se va a ver reflejado con una menor elevación de la frecuencia cardíaca a una intensidad. Es decir, yo antes hacía, digamos, 1 kilómetro a intensidad que para mí era moderada y tenía una frecuencia cardíaca de 130, ya al tiempo hago la misma distancia, a la misma velocidad y tengo una frecuencia cardíaca de 120. Básicamente es lo que podemos identificar. Entonces, de ahí la importancia pues, de esa medición de la frecuencia cardíaca. Otra variable muy importante, y esta también está cada vez pues, más presente y la encontramos en muchos de los relojes, nos habla de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En ocasiones eso no aparece de esa manera. Cuando ustedes lo ven en los relojes, usualmente lo interpretan como un índice de estrés o un índice de fatiga o un índice de preparación para entrenarse, pero son todos derivados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es eso? Es la diferencia de tiempo entre latido a latido del corazón y se ha visto que esta diferencia, pues en todos estos tiempos se llaman los intervalos RR, entre una mayor variabilidad se va a asociar con una mejor función del sistema parasimpático. Usualmente nos habla de estados de mejor recuperación, de mejor estado de entrenamiento, cuando esa variabilidad está alta. Una variabilidad baja se ha asociado con la actividad exagerada del sistema simpático. Una actividad exagerada del sistema simpático nos habla de todo lo relacionado como la hiperactividad, estados de mayor acción como mayor estrés, mayor frecuencia cardíaca de reposo. Los sistemas están funcionando más hacia ese sistema de alerta que el parasimpático, que eso es pues como la importancia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, tiene muchos factores influyentes como la edad, el sexo, la respiración, la posición corporal, el estrés físico y mental. Entonces, es algo muy en específico. Sin embargo, cada vez se ha visto más la relación con el estado de entrenamiento de las personas. Se ha encontrado que esta variabilidad de la frecuencia cardíaca más bajita tiene actividad del sistema nervioso simpático, como ya les mencioné, y se asocia en muchas enfermedades como
neuropatía autonómica en diabetes, mortalidad por falla cardíaca, la gente se muere más cuando tiene una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, sepsis, sobreentrenamiento, etcétera. Entonces, esta es una variable que nos podemos encontrar en los relojes, que es importante tenerla en cuenta, y nos va a hablar de cuando está la variabilidad de la frecuencia cardíaca elevada, podemos identificar que un individuo probablemente está durmiendo mejor, tiene un volumen adecuado de entrenamiento, no tiene estrés psicosocial, en cambio cuando está disminuida, vamos a hablar de que el individuo probablemente bajó en su fitness cardiorrespiratorio, tiene menor calidad de sueño, se ha recuperado de forma inadecuada del entrenamiento, tiene un síndrome de sobreentrenamiento y nos puede dar pues como mucha información. Sin embargo, vemos que es difícil de identificarla cuando está elevada, pues las causas, perdón. Entonces es importante que esta variabilidad varía entre las diferentes personas y así es como más o menos nos la muestra pues los relojes. Sin embargo, este es una tomada de Garmin. Ellos dan este sistema de colores como un semaforito donde nos habla esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, cómo está. Cuando le encontramos que está en color verde, nos habla de que hay una buena variabilidad, de que el individuo probablemente ha estado entrenando bien, ha estado descansando bien. En cambio, cuando se va a valores rojos, es importante identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Has dormido bien? ¿Tomaste de pronto de vez en cuando licor? Pues recientemente, ¿no dormiste? ¿Tienes un volumen acumulado de entrenamiento muy alto? Ahí es donde uno se tiene que entrar a ver qué es lo que está sucediendo. Usualmente esta alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se asocia con un evento estresante fácil de identificar, que yo lo he encontrado en muchos de los casos. Uno, las personas que utilizan de forma pues como fidedigna pues, o repetitiva el uso de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, encuentran pues como cuáles son los factores estresantes. Entonces lo importante es ver qué es lo que está pasando, por qué esa persona tiene esa variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuida o por qué nosotros la tenemos. Lo que les digo, estamos muy cansados, no descansamos bien, entrenamos mucho, estamos muy estresados, estamos enfermos incluso. Entonces ahí es cuando hay que como prender esa alarma inicial. Muchas veces pues pueden ser cosas que no son graves. Este punto, evaluación del ritmo cardíaco. Eh, este tema es muy importante, ya varios relojes están dándonos la oportunidad de hacer mediciones de electrocardiograma y esto cada vez está siendo más útil y que se está siendo aprobado. Incluso hay guías, esta es una guía europea para el uso pues, de estos dispositivos que miden el ritmo y los podemos encontrar realmente muy accesibles. Hay unos que funcionan por fotopletismografía, como ya lo mencioné, otros funcionan directamente como electrocardiograma y tienen la capacidad, incluso ya tienen la aprobación de la FDA para el uso pues como de diagnóstico. Por ejemplo, el Apple Watch, que realmente es el único que tiene esta aprobación, pero los Apple Watch de última generación tienen la capacidad de hacer mediciones de electrocardiograma y dar diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Los registros deben ser iniciados por las personas, es necesario hacer una confirmación con el médico y el único dispositivo validado es el Apple Watch, pues como para el uso pues aquí en las Américas. Eso es lo que nos da ese reporte, nos da que la persona tiene un ritmo sinusal, o sea, un ritmo normal. Otros puede que tenga una fibrilación auricular o una frecuencia cardíaca alta o baja o inconcluso, y a partir de eso nos da un registro solamente en una derivada, como solamente una de las caras pues, del electrocardiograma, y con eso pues hay que interpretar nuevamente si realmente sí está sucediendo pues esa alteración. Bueno, respecto a variables extracardíacas, voy a traer unas que son importantes. Los relojes están reportando el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es una variable muy importante. Todos los que estamos en terreno pues, de la actividad física, incluso desde la cardiología, de diferentes áreas, se sabe la importancia del consumo máximo de oxígeno que representa cómo es la utilización del oxígeno que consumimos en el aire, desde que lo respiramos hasta que pasa por todo nuestro cuerpo y se utilizan las mitocondrias y lo expiramos. Eso nos habla del consumo máximo de oxígeno. Unas actividades de mayor intensidad en la vida van a requerir mayor consumo de oxígeno, es decir, consumimos más oxígeno cuando estamos trotando a cuando estamos viendo televisión en la casa. Esa es pues como más o menos esa relación. Y se ha visto que, pues, que este consumo máximo de oxígeno nos habla de la capacidad cardiorrespiratoria de una persona, es decir, que a medida que va entrenando y va aumentando ese consumo máximo de oxígeno, nos habla de esa adaptación a ese entrenamiento aeróbico, e incluso de un marcador pronóstico. Ya está muy pues, claramente identificado que los individuos que tienen una peor función cardiorrespiratoria representada por un consumo máximo de oxígeno se mueren más y pues están demostrando diferentes, incluso enfermedades, pacientes con falla cardíaca, la gente que tiene enfermedades pulmonares,
cuando eso significa un bajo consumo de oxígeno máximo, ser incapaz de hacer actividades pues como cada vez incluso más básicas. De ahí la importancia de este marcador. ¿Qué pasa? Para medir el VO2 máximo de forma directa hay que hacer una ergospirometría, que es montarse pues en todo este aparato y toda esta parafernalia, que es muy interesante, da muchísima información, pero es costosa, requiere un equipo especializado en personal entrenado y es difícil de validar porque los algoritmos están secretos, pues en los relojes hay poca información pública, entonces uno no sabe los relojes cómo hacen para medir estos consumos máximos de oxígeno, entonces uno dice, ¿será que sí son fiables? Por aquí me encontré este estudio, que es un metaanálisis que habla de los diferentes relojes y su capacidad pues, para estimar el consumo máximo de oxígeno. Y aquí lo divide pues, en que lo sobreestima y lo subestima. Y realmente, pues ahí cercano al real, pues tiene una aparente buena correlación cuando se compara pues con las ergospirometrías. Y a nivel personal yo lo utilizo pues identifico y trato de preguntar mucho pues cómo es ese consumo de oxígeno en los relojes y trato de compararlo con otras pruebas que haya hecho los individuos para determinar ese consumo máximo de oxígeno y usualmente uno ve una buena correlación. Y a medida que uno está entrenando y hay ese cambio, el consumo máximo de oxígeno es también pues como una alerta de estoy mejorando pues físicamente, que es ideal. Así es como lo representan los relojes. Esta es una captura mía. Eh, entonces vemos pues cómo cambió mi oxígeno, mi consumo máximo de oxígeno en los últimos meses, ¿cierto? Vemos pues como que subió, ya llegó hasta 51, hasta 50 en este momento. Entonces nos permite ver tendencias, que eso sí es una cosa muy útil, que no hay que hacer esperar, por ejemplo, un año para hacer otra ergospirometría, no podemos ir viendo las tendencias a medida que lo complementamos con otros elementos y trata de decirnos en cuál es nuestra calidad. Aquí me dice que tengo una capacidad buena cardiovascular y eso se correlaciona con una variable que es para la edad. Usualmente hay estas tablitas pues que uno las puede identificar. Los relojes las utilizan pues para determinar si el estado cardiovascular realmente es pobre, pues como leve, bueno, excelente o superior. Y la idea es que nos ubiquemos en nuestra edad y pues con cuál es nuestro consumo de oxígeno para identificar si tenemos una buena condición cardiorrespiratoria y todo eso lo que implica a nivel de salud en general. Variable importantísima, saturación de oxígeno. Quiero hacer hincapié porque este es uno de los determinantes de la seguridad del ejercicio. Funciona igual que funciona la frecuencia cardíaca a través de la fotopletismografía, que así es como funcionan los pulsoxímetros que utilizamos en los hospitales. Nos permite evaluar si las personas tienen hipoxemia, las personas con enfermedades cardiovasculares, eh, a partir pues diferentes valores de reposo, una población normal más de 94, una hipoxemia crónica más de 88, puede haber una hipoxemia inducida por ejercicio para algunos individuos. Entonces quiero hacer hincapié en la medición de esta saturación de oxígeno antes de hacer actividad física, principalmente en personas que sufren diferentes enfermedades. Nos va a permitir evaluar si la seguridad pues para hacer la actividad física incluso nos puede generar una tendencia. Creo que ese es como el principal valor de todos estos dispositivos pues como tecnológicos. Mm, realmente el problema es que cuando es con actividad pueden no ser tan precisos, usualmente para que permitan que un reloj de pautas de saturación debe tener un error promedio menos de 3,5%, pero tienden a sobreestimar esa saturación de oxígeno. Entonces, pues hay que tenerlo en consideración. Y esta última variable que la pongo de última porque es probablemente las que las personas más le hacen énfasis. Hey, yo hice ejercicio y gasté 300 calorías, no sé. Y quiero que hablemos un poco de eso. ¿Cómo se mide el gasto calórico? Eso tiene en cuenta demasiadas cosas. Tiene en cuenta la edad, el peso, la altura, el sexo, composición corporal, cuál es el gasto energético que se hizo. Eso lo miden a través de acelerómetros, de frecuencia cardíaca, de temperatura de la piel, y a partir de eso dicen, bueno, esta persona gastó más o menos esta cantidad de energía. ¿Cuál es el problema? Eso es muy variable. Por ejemplo, hablar de 10.000 pasos en una persona puede tener de 400 a 800 kilocalorías de gasto dependiendo de un individuo. Entonces vemos que hay un gran margen de error. El dispositivo va a identificar el tiempo de actividad pues, en el que estamos activos a través del acelerómetro y el gasto energético a través de estas otras variables y nos da finalmente pues como ese gasto energético que es lo que más vemos y lo que la gente trata de promover más. Como gasté más calorías, fue mejor mi entrenamiento y quiero decir que esto no es así. Primero, ¿por qué? Este, esta gráfica nos representa cuál es el porcentaje de error de acuerdo a diferentes marcas. Aquí tenemos el Apple Watch, el Peak, el Fitbit, bueno, tenemos varias. Lo que se acerque más a la mitad nos va a hablar de un 0% de error. Vemos que
la mayoría de todas las marcas superan el 10% del porcentaje de error en sus mediciones. Vemos que ninguna se acerca ni siquiera a la mitad, es decir, muchas lo sobreestiman, muchas otras lo subestiman. Aquí estamos viendo esta representación, es muy interesante. De acuerdo al color es el porcentaje de error en diferentes actividades. Este otro estudio evalúa eso. Entonces, entre más naranjadito, más rojito, mayor porcentaje de error. Entre más azul, menor porcentaje de error. Vemos que en el gasto energético ninguno llegó a ser azul. Todas las marcas en diferentes actividades, sentado, caminando, corriendo, bicicleta, una actividad máxima, todas tuvieron un gran porcentaje de error. Entonces vemos que realmente la medición de las calorías, del gasto calórico durante la actividad física es totalmente impreciso. Y lo otro que yo quiero llevar de esto es que si bien es interesante evaluar una tendencia al respecto, creo que es más importante identificar respecto a las zonas de entrenamiento que estamos haciendo. Quiero dejar eso pues como el día de hoy, como que prefiero uno, ya los relojes nos dicen qué porcentaje de tiempo estuvimos en una zona de entrenamiento de frecuencia cardíaca y creo que eso es superior a identificar solamente el gasto calórico. Entonces, mi reflexión respecto a esto es que el gasto calórico medido por un reloj inteligente no es una medida fiable de la intensidad, calidad o beneficios de una sesión de entrenamiento. Y el conteo de pasos, otra variable que se evalúa mucho en los relojes inteligentes, es una medida de actividad física mínima y que genera beneficios claramente y puede permitir hablar el movimiento en personas sedentarias o que son adultos mayores. Entonces puede ser una motivación para hacer actividad física. Las recomendaciones ahora es que las personas mayores de 60 años deban hacer 6.000, perdón, 8.000 pasos al día para generar beneficios. La gente se muere menos, así es. Y las personas menores de 60 años, de 8.000 a 10.000, perdón, me comí un cero acá, a 10.000 pasos al día. Obviamente hay que ser más activo pues, por esa mayor capacidad, pero es una reflexión, hay que ser más activo. No solamente es el ejercicio que hacemos, es qué tanto nos movemos el día, qué tanto nos paramos y nos sentamos de la silla durante la actividad física. ¿Cuál es el problema a veces con los contadores de pasos? Ellos actúan a través de estos acelerómetros y giroscopios, pero ¿qué es un paso? A veces será arrastrar los pies, cuando uno se desliza en tenis, hacer un salto, marcha en el mismo lugar, otros movimientos. Entonces, hay veces que se pueden engañar estos relojes y se hacen ciertos movimientos y ellos empiezan a contar pasos. Entonces, bueno, tiene su fuente de error. Como ya lo hemos visto alrededor de la charla, ninguna de las medidas en estos relojes es el estándar de oro, pero nuevamente la tendencia es importante. Este es otro estudio que evaluó diferentes marcas de relojes y vemos que el 41% de los dispositivos tuvieron más del 10% de sobreestimación de la cantidad de pasos al día. Entonces, bueno, hay diferente capacidad, pues como en estos dispositivos. Vemos pues de forma destacable que el Garmin y el Apple Watch tienen pues como la mayoría de datos pues como mucho más centrados, pero bueno, así es. Y así es como nos aparece, que es lo interesante de esto, nuevamente, lo voy a decir mucho a lo largo de la charla, las tendencias. Vemos que la cantidad de pasos, aquí nos habla, por ejemplo, el promedio de pasos a lo largo de una semana, en esta otra presentación, entonces les dan el promedio de 11.000 pasos al día, súper bien, 9.200 pasos al día, excelente. Entonces nos permite hablar pues como esas diferentes tendencias. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estos relojes para hacer ejercicio? Ya les mostré una serie de variables, pero yo cómo lo utilizo, cómo lo utilizo en mi consulta, qué es lo que trato de incentivar en las personas y creo que es como lo más útil. Entonces, lo primero es identificar si encontramos algo que está alterado. Lo primero es ver si tenemos un síntoma. Si el reloj nos dio una alarma, nos dijo algo, hay que ver si la persona tiene síntomas. Si hay síntomas durante esa captura de información, pues bueno, hay que buscar de pronto una confirmación pues, como externa. Si uno no está, si uno, la persona no tiene síntomas, ves, a lo primero hay que ver que la calidad de información sea adecuada. Nuevamente medir que el aparato esté midiendo bien, que te limpiaste el brazo, que lo pusiste bien, etcétera. Si está confirmada esa calidad, la idea es evaluar eso en ocasiones repetidas. Un solo hallazgo anormal con un montón de hallazgos normales, pues no tiene como mucho sentido definir qué es realmente necesario. Y si realmente fue un hallazgo aislado, de poca calidad, asintomático, no es necesario hacer pues como ninguna confirmación. Eso es como más como desde la perspectiva de la medicina. Entonces, otra es que es importante evaluar otras métricas al momento de que hubo el reporte alterado, cuáles son las tendencias previas, evaluar el contacto apropiado de la piel del reloj, evaluar el artefacto de movimiento, si fue que esto nos registró durante el ejercicio o no. Es importante, esto ya sí lo quiero decir como para las personas que lo utilizan, la utilidad
incluso en personas que tienen más enfermedades, personas que están un poquitico más enfermas, hacer una evaluación constante en reposo de las diferentes variables. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Encontramos una frecuencia cardíaca baja a menos de 60, puede ser por una arritmia. Es importante consultar y evaluar un electrocardiograma. Sin embargo, ahí es donde pongo los asteriscos. Hay personas que manejan frecuencias cardíacas mucho más bajas. Los deportistas de alto rendimiento pueden encontrar frecuencias cardíacas menores de 40 incluso, siendo totalmente normales. Entonces, hay que tener pues como esa consideración. Si eres una persona que tiene enfermedades, que es mayor, que toma algún medicamento, cuando veamos estas frecuencias cardíacas más bajas, de pronto sí es momento de alertarse o al menos hacer pues como la pregunta. Las frecuencias cardíacas altas, más de 90 latidos por minuto, la presencia de taquicardia, taquiarritmia sinusal, que identificar qué es lo que está sucediendo, pues si es una causa secundaria o pues si hay una arritmia directamente. Y la saturación de oxígeno, hacer actividad, ojalá en un buen estado pues, de saturación. Nuevamente, una saturación baja puede ser debido a una altura o una hipoventilación por alguna patología. Mm, y creo que sí es importante utilizar un pulso oxímetro clínicamente aprobado si es que encontramos pues este hallazgo durante la actividad física. Y la evaluación diaria, que esto creo que sí lo debemos hacer diariamente cuando los que utilizamos estos dispositivos y identificar la frecuencia cardíaca, cuál es nuestra frecuencia cardíaca en reposo, cuál es nuestra frecuencia cardíaca promedio en diferentes momentos, cuál es el consumo máximo de oxígeno, la tendencia que podemos identificar, los pasos, cuántos pasos estoy dando de forma diaria, realmente si soy activo, esto es una muy buena forma de generar actividad física y evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si está normal o alterada. Eso es como son los pasos pues, que hago, incluso la hago en consulta, pues como al identificar eso en las personas. Quiero traer unos casitos reales como para hacer esto un poco más dinámico. Estos son registros de verdad y de diferentes dispositivos y quiero como hacer como una reflexión de cuál es mi lectura detrás de ellos, que creo que lo más importante es esto, es conocerse uno mismo, los dispositivos tecnológicos dan autoconocimiento. Entonces, pues, es por ejemplo la clásica representación de Apple Watch, que la gente le gusta mucho llenar los circulitos y es muy divertido, muy interesante. ¿Qué nos evalúan los círculos? Nos evalúan movimiento, nos evalúan ejercicio, perdón, actividad física y el momento de pie, variables muy importantes. Sin embargo, a consideración personal, hay otros datos que pueden ser cada vez más importantes. Vean que aquí hacen mucho énfasis en las calorías, movimiento de 270 kilocalorías, ya vimos que eso se puede sobreestimar o subestimar. El tiempo en ejercicio interesante y el número pues, de veces que se ponen de pie. Sin embargo, creo que es posible avanzar esto un poquitico más. Muy bien con este tipo de iniciativas para fomentar la actividad física, excelente. Sin embargo, creo que hay otros elementos. Aquí me voy a tratar, yo voy a ser mi paciente esta ocasión, hombre de 31 años, sin antecedentes, trote activo de 4 o 7 horas por semana, lo mismo que les había mostrado ahorita, mi frecuencia cardíaca máxima teórica, y aquí están pues como las diferentes zonas de entrenamiento. Entonces, ¿yo cómo utilizo esto? Esto es un registro de un entrenamiento real, hice un cycling indoor, me monté pues en una bicicleta en un gimnasio, hice 20 minutos y mi objetivo era, dice, voy a hacer un entrenamiento en zona 2 de intensidad, es una intensidad un poco más leve, vemos que no hay ningún porcentaje de entrenamiento fuera de esa zona, entonces estuve entre este registro de 313 y 131. Ya vamos a ver cuáles son los beneficios detrás de eso. Sin embargo, en otro entrenamiento que tuve, fui a correr e hice entrenamiento por intervalos. Estoy hablando de dos disciplinas distintas, pero van a ver a lo que me refiero con la importancia de la frecuencia cardíaca de ritmo. Aquí vemos esta frecuencia cardíaca, creo que se ve un poquitico pequeña en la presentación, pero esa es mi frecuencia cardíaca, cómo fue subiendo, cómo fue bajando, cómo subió, cómo bajó, asociada a diferentes cambios de velocidades que yo hice. ¿Qué pasó? Al final del registro encuentro que el 44% de mi entrenamiento estuvo en consumo máximo de oxígeno y un 51% estuvo en consumo, pues en una zona 4. Entonces vemos que puede haber una presencia tanto de intensidades altas como intensidades bajas. Sin embargo, esto me da mucha información. Está andando más rápido, está haciendo una actividad mayor. ¿Cómo me sentía yo en este momento? Es importante entenderlo. Claro, aquí yo estaba dándolo todo, estaba corriendo a la máxima intensidad y por eso aparece pues esa intensidad mayor. Entonces la pregunta es, ¿cuál entrenamiento se debe hacer? Y esto va a aplicar realmente a todos los individuos. Creo que puedo hablar desde los individuos pues, que hacen apenas actividad física a personas que de pronto son un poco más sedentarias. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Haces altas intensidades o bajas intensidades? Obviamente va a depender, pero en términos de las adaptaciones al entrenamiento, las adaptaciones centrales, que son todas las relacionadas con desarrollar la capacidad cardíaca, el llenado ventricular, la precarga, el volumen,
el mayor impacto se ve con los entrenamientos de alta intensidad, ahí es donde aparece el HIIT, los entrenamientos de intervalos de alta intensidad generan mucho beneficio en esos cambios cardiovasculares asociados a la actividad física, mientras que las adaptaciones periféricas, que hablan más bien del volumen mitocondrial y la densidad capilar a nivel periférico en los músculos, cómo se utiliza la energía, el mayor impacto se da en el entrenamiento de baja intensidad, es decir, ese entrenamiento de zona 2. Es decir, que ambos entrenamientos generan adaptaciones cardiovasculares y cardiometabólicas. Sin embargo, es importante hablar de la parte de la seguridad. Obviamente, los entrenamientos con mayor intensidad, si bien ya se han probado en diferentes patologías, en diferentes condiciones, a la hora de prescribírselo a un individuo que de pronto tenga alguna enfermedad, es importante dar esas pautas de seguridad. Probablemente alguien que esté iniciando la actividad física, siempre ha sido sedentaria, una actividad de alta intensidad va a ser mucho más estresante, más difícil para esa persona. Entonces, creo que es una buena oportunidad para uno decirle al individuo con estas alarmas, ve, quiero que tu entrenamiento te mantengas en esta zona. Es una forma mucho más objetiva de decirle al individuo, quiero que hagas un entrenamiento de intensidad leve. Realmente, ¿qué es intensidad leve? Esto es una forma de objetivizar eso y dar una información mucho más clara a las personas y nos sirve mucho también a los médicos. Esto ya les había mostrado la tendencia pues, del consumo de oxígeno a largo plazo, que es otra cosa de las que evalúo, pues que me parece importante. Y quiero contrastarlo con otro individuo de 21 años que corre de forma competitiva. Esto sí es un deportista, entrena más de 10 horas por semana y no tiene antecedentes. Su frecuencia cardíaca teórica va a ser 199, pero quiero que vean los entrenamientos de él, cómo cambia la intensidad. Él puede llegar a frecuencias cardíacas mucho mayores. Mi frecuencia cardíaca era mucho menor a esta. Vemos que él en 10 kilómetros aumenta mucho más esa frecuencia cardíaca. Sin embargo, realmente con él, pues lo principal es que tiene unos tiempos de distancia pues mucho mejores. Esto pues no es un objetivo de la charla porque no es una charla enfocada en running, pero básicamente es mostrar la diferencia de las capacidades pues, que tiene este sujeto. Y y quería mostrarles también las diferentes formas de representar las zonas. Esto es otro reloj, este es un Coros. En el Coros muestra esta zona de recuperación de 145 y aquí las va aumentando, que sería lo mismo leve, no tan leve, moderado, fuerte y muy fuerte. Lo mismo pues que nos estamos representando aquí pues pero de manera inversa. Entonces podemos identificar qué porcentaje de entrenamiento se hizo en esa zona. Mm. Entonces la pregunta queda, ¿hay que comprar un reloj inteligente? O sea, ¿es necesario comprar el reloj? Pues este algoritmo lo que lo quería desarrollar, lo quería mostrar. La primera cosa que yo me pregunto es, ¿usted tiene un dispositivo tecnológico? Si la respuesta es sí, eh, pues identificar las variables pertinentes para la condición de la persona, ¿cierto? La idea es como, bueno, ¿qué variables me sirven a mí a la hora de tener este reloj? ¿Realmente es útil para mí? Y va a dar otro comentario al respecto. O la persona no tiene el dispositivo, la pregunta es, ¿se benefician del monitoreo de estas métricas para evaluación de riesgo, motivación o seguimiento? Si la respuesta es sí, esto es muy importante. La información del dispositivo te va a generar ansiedad. Si un dispositivo genera ansiedad porque está pitando, porque me genera alarmas, porque genera mucho estrés cognitivo para mí, pues la idea es yo no lo recomendaría. Entonces va mucho en esa parte. Si es por moda, pues bueno, te lo comprará cada persona, pero si uno lo tiene algún objetivo y quiere utilizarlo para integrarlo en su actividad física, creo que es muy importante. Aquí voy a hacer un pequeño ejemplo, esto es como literatura, pero este paciente dice, doctor, este mes caminé bastante, subí el cerro cerca de mi casa en 2 ocasiones y fui al gimnasio con mi nieto. Qué interesante que este paciente mayor nos llegara a contarnos esta historia, pero además nos dijera, hice un promedio de 8.000 pasos diariamente, los días que salí a caminar mi frecuencia cardíaca se mantuvo en zona 2, cuando subí la montaña llegué a zona 4 y me di cuenta que estaba más cansado. El fin de semana me tomé unos tragos y el otro día salí a caminar y la variabilidad de la frecuencia cardíaca se puso en rojo, pero el lunes ya estaba bien. El V2 máximo me subió a 30-33 desde que comencé a hacer ejercicio y estoy muy motivado. Entonces creo que este puede ser uno de los casos en que una buena utilización de los relojes inteligentes puede promover la adherencia pues, y el disfrute por el ejercicio, que creo que esa es la finalidad de todo deportólogo, que las personas consideren hacer el ejercicio, pues, ejercicio a lo largo de la vida. Los principios y los fines pues realmente son pocos, pero los métodos son demasiados. Utilizar los relojes inteligentes puede ser uno. Mensajes finales, quiero decir que los relojes inteligentes y las tecnologías portátiles permiten llevar un mejor control y seguimiento de variables relevantes para la actividad física y van a permitir ver tendencias y generar alarmas, que es como lo más importante.
No es necesario tener un reloj inteligente para hacer actividad física, quiero que quede muy claro, pero hacerlo, puede hacerlo, pues, pero tenerlo puede hacerlo más divertido, retador, específico y objetivo. Y usar de una mejor manera los relojes inteligentes es relacionar los registros del reloj con las sensaciones al hacer actividad física. Esto es autoconocimiento. Eso es todo para todos. Espero pues lo hayan disfrutado y les haya generado un poco de valor. Este es pues como mi link para mi página de Instagram por si me quieren seguir. Eh, y bueno, eso es todo. Quedo atento a las preguntas. ¿No? Buenas tardes a todos los que llegaron un poquito más tarde. Doctor Camilo, muchísimas gracias por su charla. Aquí hay varias personas que tienen la mano levantada. Entonces vamos a pasar a la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que el doctor Camilo nos ha brindado, por favor la pueden hacer, pueden pedir la palabra. Aquí María Elena Tangarife tiene la mano levantada. Empecemos por María Elena Tangarife, por favor, activamos el micrófono. Nos vemos en el chat, profe, de pronto. Y si quiere mirar el chat, Camilo, entonces vamos mirando el chat y vamos respondiendo las preguntas que estén en el chat. Bueno, a ver, voy a ver por aquí qué tengo. Eh, Dice el sobreentrenamiento y el alto nivel, me imagino, de entrenamiento, ¿hasta cuándo engañan a los dispositivos? Bueno, yo no creo pues como que sea como proceso de engañar a un dispositivo, sino que los dispositivos tratan de ofrecernos información respecto a los estados de entrenamiento. Uno de ellos es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que el problema es que como depende de tantos elementos, es fácil que se pueda alterar. Por ejemplo, una persona, lo que digo, puede ser o que durmió mal, o que no ha comido, o que está muy estresado, y esos son elementos que nos pueden generar una alteración de esa variabilidad y pues finalmente alterar el desempeño de las personas. Entonces, creo que esa es como la interpretación detrás de eso. Camilo, yo le hago una pregunta. Sí, señor. Nosotros en rehabilitación cardíaca, por ejemplo, recibimos Ujú. pacientes y últimamente los pacientes están llevando los relojes Sí. inteligentes. Esta mañana Ujú. dos pacientes se presentaron allá con relojes, pero los pacientes están tomando medicaciones que nosotros sabemos que afectan la frecuencia cardíaca. Ujú. ¿Alguna recomendación para estos pacientes, para el uso de esos relojes, para uso adecuado? Porque si nos quedamos con lo teórico, lo que presentaba Camilo, de por 31 años la frecuencia máxima es tanto, Total. entonces esos pacientes podrían de pronto excederse para llegar a tal frecuencia. Incluso un paciente esta mañana hicimos la prueba con él, en reposo tenía 70 y lo pusimos a caminar a un buen paso y lo máximo que hizo fue 88 de frecuencia cardíaca. Entonces la persona estaba diciendo, esto no está llegando al nivel que estábamos esperando, pero me Claro. tocó explicarle al señor que estaba tomando una medicación, carvedilol, que frena la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué recomendación le podría hacer Camilo a estas personas que toman medicaciones porque tienen presión alta, han tenido eventos cardiovasculares, cirugías, infartos, etcétera? Perfecto, muy, muy importante la pregunta. Esta determinación de esas frecuencias cardíacas máximas, el reloj las hace de una forma general. Le pone, pone como una receta pues para todos, entonces te pone 220 menos la edad y para ellos es la frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, en la vida real, la frecuencia cardíaca real es otro elemento, depende de, de otras variables más allá de la edad. Y por ejemplo, el uso de beta bloqueadores, por ejemplo, que disminuyen pues esa frecuencia cardíaca y impiden que se llegue a esa frecuencia cardíaca máxima teórica que estamos pues como alcanzando. Entonces, realmente el registro del reloj, lo que nos pone como las zonas de entrenamiento no van a ser ciertas. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Los relojes tienen la posibilidad de cambiar las zonas de alerta. Uno también puede hacer una modificación manual de esas zonas de entrenamiento y uno podría adecuarlas, digamos, al individuo. Por ejemplo, este individuo, su frecuencia cardíaca máxima que llegó fue 90 y pico, el del ejemplo que puso el profe. 88, eh, 88. exacto, 88. Entonces a partir de eso se pueden generar las zonas que uno quisiera que entrenara. Va a ser un rango mucho menor, pero es posible hacerlo de forma manual. En los relojes que no se pueda, por ejemplo, ya uno debería dar una instrucción específica y creo que eso también es labor pues, de nosotros de identificar hasta esta frecuencia cardíaca
son los límites, pues como que yo quiero que llegues, que uno los puede haber encontrado previamente, por ejemplo, en una prueba de esfuerzo previa o conociendo al paciente y estando con él directamente. Bueno, estas son las zonas que yo te voy a dar, pero toca individualizar pues como en cada caso. Lo que es interesante de esto es que uno puede generar las zonas de alarma de acuerdo a lo que uno necesite con cada persona. Sí, porque nosotros a este paciente lo que tuvimos que utilizar más que todo es la percepción, la escala de Born. Entonces decirle al paciente está haciendo ejercicio moderado, algo fuerte, y Ujú. dejamos hasta ahí, a pesar de que la frecuencia cardíaca no se modificó tanto por la parte de la medicación que está tomando. Así es, así es. A ver si ve en el chat alguna otra pregunta, si alguien tiene alguna pregunta que la quiera hacer a través del micrófono, también la puede hacer. Mm, me preguntan por acá sobre una marca específica y bueno, de pronto, pues lo traté de decir al principio, no quiero hablar de marcas, pues como de recomendar cosas específicas en esta charla, que creo que no es la idea, sino más bien de entender su uso. Y realmente no he visto estudios específicos con coros, pero bueno, así es. ¿No? ¿Quién más quiere hacer una pregunta? ¿Alguien más quiere participar? Hola, buenas noches. Por aquí tengo una consultica, si es posible. Adelante, Juan Adelante. Fernando. Primero, muchísimas gracias para Camilo, pues no soy del área de la salud. Tengo una dudita, pues quizás como me pueden como orientar un poquitico con respecto al, lo hago pues running y todo. Digamos que cuando yo hago ejercicios de intervalo, digamos que alta intensidad, yo mido, digamos que esos intervalos como tal, no por la frecuencia cardíaca, sino por los ritmos de las velocidades. Ujú, Porque una vez en un lugar X escuché que es más preciso como los datos que me puede brindar de pronto como el GPS de velocidad que los de frecuencia cardíaca. ujú. Pero cuando hago ejercicios a bajas intensidades, sí tengo la costumbre de usar digamos, la medición de la frecuencia cardíaca, porque digamos que ahí sí ya es más difícil como yo medir si me estoy pasando de nivel 2 a nivel 3. O sea, ¿qué recomendación o qué opinión me puedes dar como con respecto a esto? Bueno, Juan, muy buena pregunta. Creo que, pues, inicialmente también para todos, pues, por poner en contexto, otra de las mediciones que tienen los relojes es nuestra velocidad, ¿cierto? Pero eso es muy para la gente que está corriendo, que está haciendo, pues, como actividad de, ¿cierto? De trasladarse, ese tipo de deportes. Entonces, también se mide en ritmos, los miden usualmente minutos por kilómetro, pues, es como lo que se hace normalmente en este deporte. Y usualmente también los mismos algoritmos, las mismas empresas dan unas zonas de entrenamiento a partir de esos ritmos, a partir de esas velocidades. Entonces, con eso, pues quiero contextualizar con eso, es que los corredores usualmente programan sus entrenamientos. ¿Qué pasa? Es diferente, quiero hacer la diferencia entre una persona que ya tiene como un nivel más alto de actividad física, por eso pues lo decía al principio, como en esta charla hay varias personas, pero las personas que tienen mayor nivel de actividad física, mayor, como un enfoque un poco más competitivo, la frecuencia cardíaca no es una buena forma de medición de la actividad física porque la frecuencia cardíaca tiene un tiempo en el que demora en llegar a ese estado estable. Es decir, yo, por ejemplo, me pongo a correr a mi máxima intensidad, mi frecuencia cardíaca de repente no se va a volver 189, sino que tiene que tener un periodo de ascenso. Entonces, cuando la gente entrena en intervalos cortos, entrenar con frecuencia cardíaca puede no ser lo más claro, porque la frecuencia cardíaca se va a demorar a llegar en ese punto. Entonces, por eso está bien entrenar con ritmos. Mientras que cuando hablamos de entrenamiento en zona 2 estamos hablando de entrenamiento de zona 2 por ejemplo, bueno, no voy a poner zona 2 un entrenamiento, digamos, de baja intensidad, que lo queremos mantener a lo largo del tiempo, la frecuencia cardíaca sí nos va a ser útil porque se puede evaluar y va a tener el tiempo de ascender, pues, como necesario durante la actividad física. Entonces, creo que es buena la aproximación que estás haciendo como corredor que eres, de entrenar de pronto esos intervalos más altos con ritmo y está muy bien, pero no es precisamente porque el GPS sea más preciso que la frecuencia cardíaca. Realmente es por el fenómeno fisiológico detrás. Ambas pueden hacerse, son métodos, pero la finalidad pues sigue siendo pues como la misma. Muchas gracias, Camilo, por la respuesta. No sé Pero, si eso queda satisfecho, Juan, sobre la respuesta. ¿O hay alguien más que quiera preguntar algo? Jorge Vélez tiene la mano levantada. Bueno, de todas maneras, como dijo el doctor Camilo, estos relojes cada día están teniendo más variables para... Buenas, Adelante, Jorge. Domingo. Adelante, Gracias, Jorge. muy amable. Camilo, gracias por esa magnífica y práctica charlita, hombre, muy interesante en estos momentos en que la tecnología nos avalanchó.
Yo te Total. quería preguntar, ¿se puede monitorizar también el sueño con este tipo de relojes? Muy buena pregunta, Jorge. Muchas gracias. Bueno, ese es, a ver, la idea era no, pues no me podía extender con más cosas porque realmente son más variables las que encontramos y efectivamente el sueño es una de las que se están midiendo a través de las características de nuestro sueño, por ejemplo, los movimientos que hacemos. Los relojes tratan de identificar, por ejemplo, la fase del sueño en la que estamos y pues los que tenemos reloj lo hemos visto, solamente nos divide qué tanto pasamos en fase REM, qué tanto fue pues, en las otras fases del sueño y a partir de eso nos da una calificación del mismo sueño. Adicionalmente, entonces, la respuesta efectivamente sí se hace, pero quiero dar como otro puntico. Eh, va a tener una alta posibilidad de equivocarse, ¿cierto? Por pues los diferentes elementos, pues él trata de una polisomnografía, pero realmente no termina siendo una polisomnografía, pero hay una cosa interesante que además del sueño, los nuevos relojes están haciendo medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la noche y al parecer el promedio de esas variabilidades durante la noche tiene una alta correlación como con estados de bienestar pues, y de menor estrés y tiene una buena correlación. Entonces se está utilizando como una medida un poco más fiable de medir esa calidad del sueño. Y no solamente la calidad del sueño, sino la relación de ese sueño con la actividad física que se hizo durante el día. O sea, mayores variabilidades de la frecuencia cardíaca en promedio durante la noche tienen asociaciones a mejor estado de bienestar en general. Pero la respuesta es sí lo miden. Incluso pues como la efectividad y la claridad todavía no están muy bien estudiadas, pero sí lo están haciendo. Y cuál de esos relojes es el más exacto, que marca a ese tipo de Mm. Yo tiene que haber voy a uno más, decir, más preciso? voy a decir que, pues como lo mencioné al principio, todo va a depender de la calidad de los sensores, pero además de eso, esto ya es como el tercer nivel de complejidad porque ahí están resumiendo mucha información, entonces también va a determinar la parte de los software que lo están haciendo. Entonces, si yo te digo la marca que yo creo, probablemente estoy sesgado también honestamente, por el marketing y por lo que veo alrededor mío, y de repente empiezan a surgir otras marcas, entonces probablemente mi respuesta esté totalmente sesgada, porque te voy a decir, yo personalmente tengo un reloj que se llama, es marca Masfit, es bueno, tiene una buena relación precio-beneficio y me da estadísticas del sueño. Probablemente las que son más robustas y las que uno identifica como con mayor abundancia y probablemente sean más vistosas son las de Garmin. Pero decir que son mejores no lo puedo hacer y no lo quiero hacer, ni no es que lo recomiende más, no, soy yo también siendo un poco sesgado por el mercado. Excelente. Muchas gracias, Camilo. Listo. Yo, aprovechando la parte que estaba refiriendo sobre el bienestar, esa parte del estrés, esos parámetros los están relacionando con la variabilidad de la función autonómica. Así es, ese es el tema de moda en todos estos relojes y es muy interesante. O sea, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene una correlación con todo nuestro sistema autonómico, ya sea parasimpático o simpático. Sin embargo, como tiene tantas influencias que lo generan, es difícil como aislar como eventos específicos en los que está relacionado, pero se ha identificado individuos que tienen mayores variabilidades de la frecuencia cardíaca, tienen menor estado de estrés, mayor actividad del sistema nervioso parasimpático. Entonces es como lo que se está buscando. Incluso hace poco hicimos en el posgrado pues un club de revista de entrenamiento basado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, las personas entrenan, se mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en el siguiente entrenamiento del próximo día, si la tienen muy bajita, entonces le bajan a la intensidad del entrenamiento. Si está alta, le aumentan a la intensidad. Entonces, se están creando cosas pues como interesantes al respecto. Bueno, si nadie más tiene preguntas, no nos queda más que darle las gracias al doctor Camilo por esta excelente conferencia, muy al alcance, y esto va a permitir que la gente reflexione más sobre el uso de estos equipos y si cualquiera quiere comprar eso y tiene alguna duda, el doctor Camilo todavía lo tenemos en la Facultad de Medicina, en el programa de Medicina aplicada a la actividad física y al deporte. Entonces, creo que el doctor Camilo podrá seguir asesorando a todos. Aquí muchas personas dando agradecimiento, doctor Camilo, por la excelente charla. De todas maneras, muchísimas Bueno, gracias a todos. Recuerden todos que esta charla la grabamos
y más tarde, por ahí en 3 semanas, desafortunadamente, por ejemplo, la charla del mes pasado no ha podido salir todavía, de pronto ha habido problemas con la universidad en la publicación de esto, pero pensamos que esto no debe demorar más de 3 semanas para salir la publicación. Puede que salga la del mes pasado y vaya a salir esta, la de Camilo. De todas maneras, todas estas charlas quedan grabadas en la página de la universidad, como dije, Telemedicina, de la Facultad de Medicina, entonces ahí encuentran todas las conferencias. Muchas gracias a todos por la compañía. Seguimos esta actividad, el próximo actividad, el tercer jueves del próximo mes, del mes de mayo, también tendremos otra clase. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctor Camilo, por esta excelente charla. Javier Geneiri, el técnico que nos acompaña siempre en estas conferencias, muchas gracias por la valiosa ayuda. Feliz noche a Muchas todos. gracias a todos. Que Gracias a estén bien. todos, muchas gracias.